Bueno, y continuamos aquí en Vladimir Laguna. Saludamos a Yul Yabur, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Política Exterior e Inmigración, ¿no? Política Exterior, Soberanía e Integración. Integración, perdón, integración. No. Soberanía e integración. ¿Cómo Bueno, estás, Vladimir? precisamente, bien, gracias por venir, Yul. ¿Cómo están las cosas? Un placer aquí estar Bueno, contigo, gracias por venir, compartiendo. hermano, gracias. Yul, la situación en la frontera, algo que tiene que ver, por supuesto, con tu competencia como presidente de esta comisión parlamentaria, ¿no? Bueno, hemos estado trabajando toda esta semana, todo lo referido al decreto presidencial, y como tú sabes, hubo la sesión en el Táchira, donde la comisión delegada allí aprobó por parte de la Asamblea Nacional. La Asamblea está en receso, se reintegra el 15 de septiembre, se aprobó por unanimidad el apoyo al decreto 1950. Sí, la ratificación. La ratificación es un que es un mecanismo procedimiento constitucional, constitucional, efectivamente. Pero más allá del mecanismo constitucional, hay que señalar, Vladimir, que este es un ejercicio soberano del gobierno, un ejercicio de soberanía, un ejercicio legítimo sobre el territorio nacional, y que tiene que ver con todo lo que ha venido aconteciendo en la frontera, y lo sabemos, pues todo lo que ha significado la incursión del paramilitarismo, que como sabemos comenzó en Colombia hace décadas, producto de la agudización de esa lucha de clases. Decía Liliana hace un minuto que por qué no hablaban de la guerrilla también, que es otro actor en la frontera. Bueno, yo creo que el tema de la guerrilla y el tema del paramilitarismo y todo lo que significa los grupos allí en la frontera venezolana tiene que ser objeto de políticas desde el gobierno nacional, y creo que se están tomando medidas. El tema del paramilitarismo, como lo hemos venido señalando, ha sido una incursión que ha venido ejecutando hechos delictuosos, no solamente en la frontera venezolana. Ya nosotros vemos cómo en ciudades urbanas, en el centro del país, hay presencia y denuncia de grupos paramilitares, y todo lo que tiene que ver con la acción que viene desarrollando el gobierno con las OLP. Allí el gobierno ha denunciado esa presencia y les ha dado duro, pues les ha dado fuerte. Nosotros estuvimos ahorita en el Táchira, y lo que veíamos allí, más allá de la estructura que se ha venido montando, que creo que es importante que hablemos de eso, de esa estructura legal que le permite el accionar de estos grupos en la frontera venezolana. ¿Y esa estructura legal se monta del lado acá o del lado allá? Del lado de Colombia nosotros lo hemos denunciado. Por ejemplo, en Colombia existen 1000 casas de cambio en la frontera, en Cúcuta. Y la compra del combustible por parte la compra del combustible que se está legalizando, que se legalice ese contrabando de extracción, ese contrabando de combustible que llega a Cúcuta, se ha legalizado porque, bueno, hay una resolución que permite que a través del pago de impuestos a las alcaldías allí se está pagando 34 pesos por galón, y allí con eso se legaliza entonces el contrabando. Ya a ti no te tratan como contrabandista, como un hecho ilegal, como un delito allí en el territorio colombiano, sino que tú al pagar esos impuestos ya se está legalizando. El tema, por ejemplo, del cambio que existe en Colombia, en Cúcuta existen 3.000 casas y puntos de cambio, 3.000 en un territorio como 1.000 de ellas legalizadas, y cerca de 2.000 lo que ellos llaman profesionales cambiarios, que tienen que ver, tú sabes, lo que van captando la gente que llega y cómo se va cambiando, todo lo que tiene que ver con el llamado tema del cambiazo. Por un billete de 100 bolívares te dan 120, 130, ahora se dice que 150, bueno, todo ello. Por supuesto, decimos que está legalizado el tema del cambio porque hay una resolución, la resolución externa número 8 del 5 de mayo del año 2000, que establece, fíjate lo que establece esa resolución, una resolución que emana desde el gobierno colombiano, que establece que, bueno, que se le da permiso a las casas de cambio en la frontera, y que el tipo de cambio lo determinan la compraventa. Son quienes compran y quienes venden quien determinan el tipo de cambio, y no es el Banco Central de Colombia quien es al final quien tiene que fijar el precio de la moneda colombiana. Entonces eso por supuesto ha generado una situación donde vemos que en la frontera, según el tipo de cambio, un bolívar vale 4.8 pesos, que es más o menos el cambio, pero cuando tú vas al Banco Central te establece que un bolívar tiene un valor de 238 pesos. Ve la diferencia de lo que ocurre allí. Y por eso que nosotros desde la Asamblea Nacional, y en esa sesión se planteó por varios diputados, hemos dicho que exhortamos y solicitamos al gobierno de Colombia que derogue
esta resolución, la llamada resolución externa. Ese es uno de los puntos que imagino la canciller le planteó uno de los a puntos su que dijo que había homóloga. unos instrumentos jurídicos que había que revisarlos, el tema. ¿Y tú crees que salga algo de esas conversaciones entre los dos cancilleres, que puede salir algo positivo? Debe salir Porque algo hasta positivo. allí no hubo acuerdo, no hubo ningún avance concreto, salvo la buena disposición a conversar, pero más allá de eso no hubo nada, ¿no? Ya eso es un avance porque esta situación que está ocurriendo ha sido muy torpedeada de los sectores de la derecha colombiana y de la derecha venezolana, que ya han salido que se están violando derechos humanos. ¿Pero eso es verdad o es mentira? Bueno, los desalojos se hicieron conforme a la norma. Allí se explicó, nosotros tuvimos oportunidad de hablar con varias personas. ¿Ustedes hablaron algunos de los desalojados? Nosotros hicimos un recorrido allí, no ¿Pasaron hablamos a con otro lado? desalojados. No pasamos, pero allí se nos explicó y estuvimos allí en contacto con algunos funcionarios del consulado donde se establecían que se les respetaban todos los derechos humanos. ¿Por qué había que derrumbar en las viviendas, Yul? Bueno, es un mecanismo que nosotros vimos que en esas viviendas, cómo funcionaban sótanos, donde espacios de reclusión, donde no había, por supuesto, ninguna garantía de que no volviesen esas viviendas y debe ser una garantía que permita que esas zonas sean liberadas. Eso es una franja, ¿pero qué había en una esas franja viviendas? fronteriza. ¿Qué había allí? Bueno, ahí vimos a través de los medios de comunicación cómo funcionaban centros de juego, centros de apuesta, sótanos clandestinos, donde parte de esa política del paramilitarismo, como la es el secuestro, el narcotráfico, el microtráfico, el préstamo, allí secuestraban gente y se mantenían, por supuesto, en cautiverio en esos sótanos. Entonces, trata de personas, esclavitud de niñas, no eran viviendas de mujeres, familiares. esclavitud sexual, no, nada de eso. Ningún tipo de, se encontraron armas, explosivos, entonces bueno, son acciones que hoy entendemos que primero es una acción legítima del Estado venezolano, que ha sido apoyada por las instituciones del Estado venezolano, pero más allá de la acción jurídica, Vladimir, apegada a derecho, apegada a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hay que ver el sentimiento popular de la gente en el Táchira, el clamor popular. Fíjate, eso va a cambiar la situación radicalmente. La gente decía, nosotros nos decía, Vladimir, la gente nos decía que desde hace años ellos no veían una estación de servicio de gasolina sin cola. Y nosotros pasamos por estaciones de servicio. Nosotros vimos allí que eran estaciones normales, había un carro o dos carros llenándose. Por primera vez veían ellos alimentos de la cesta básica que se vendían en San Antonio, que se vendían en San Cristóbal. O sea, que está dando resultados. Está dando resultados. Ahora fíjate. Y vimos, estábamos viendo ayer a través de las cadenas internacionales de noticias, cómo se traslada entonces esas colas que había en San Antonio del Táchira y en San Cristóbal se trasladan a Cúcuta. O sea, ¿por qué se traslada? Porque, bueno, más de 1 millón de litros diarios que pasaban de San Antonio del Táchira a Cúcuta han dejado de pasar. Decía la gente, la misma gente nos paraba y nos decían, tienen que ver ustedes cómo anoche, decían ellos el día martes, cuando estuvimos ahí en el Táchira en la sesión, la gente salía con las pimpineras, con los galones, a botarlos en los baños, a botarlos en las quebradas, en los ríos, porque a través de las acciones que estaba tomando el gobierno, bueno, ya ellos no podían pasar esa gasolina y esos alimentos a Cúcuta. Entonces se ve un resultado real, un resultado palpable, el pueblo está de acuerdo con ese resultado, está contento, está feliz, y hay que entender que nuestro pueblo, que es víctima de esos grupos, de esos delincuentes, también lo es el pueblo colombiano, el pueblo bolivariano. Tenemos que hacer una pausa, Yul Yagur. El presidente Santos ha dicho, los problemas de Venezuela son hechos en Venezuela, no en Colombia. Vamos a hacer una pausa y conversamos sobre este punto con Yul Yagur y vamos a la participación de la audiencia.